La década de los 60 no solo fue marcada por gente promoviendo el amor y paz, vestida de manera psicodélica, o por la música disruptiva que empoderaba a los jóvenes. Los hippies, ese colectivo contracultural estadounidense, surgido precisamente en los años 60, profesaba muchos intereses culturales y sociales, entre ellos la preocupación por el medio ambiente, lo que llevó a la creación de la conocida Revolución Verde, cuya misión era principalmente evitar que una hambruna devastara la población. Pero no solamente eran los alimentos, también estaba en discusión la contaminación ambiental creada por las industrias que provocaba daños graves a la atmósfera y amenazaba con hacerla colapsar en aquella época. Desafortunadamente, por más avances tecnológicos que existen, a más de 40 años de esta revolución, estos dos problemas nos siguen acompañando y esto parece no cambiar. Por eso, hoy nuestro tema es Industrias y Equilibrio Ecológico. Soy Omar Rojas García, investigador y un curioso de la ciencia y sus descubrimientos, y les doy la bienvenida a este segundo episodio que forma parte de la segunda temporada de Verde será. Alternativas para un mañana hoy. En el episodio anterior hablamos de cómo la industria textil puede contaminar con el exceso de producción de prendas. En esta ocasión iremos más allá para conocer la forma en que cualquier tipo de manufactura afecta al ambiente, así como las medidas necesarias para frenar este daño ecológico. Se trata de una de las principales causas de contaminación a nivel mundial, ya que las industrias trabajan en cualquier latitud del planeta y los productos tóxicos producidos por ellas que afectan a la atmósfera son innumerables. Además, hablaremos de las certificaciones ecológicas u orgánicas que algunos productos alimenticios deben contar para demostrar que están libres de químicos. Esto debido a los residuos que la industria agrícola deja a su paso en los alimentos. Por ello recurrimos a dos expertos en producción limpia e industria agrícola para que nos platiquen un poco más sobre sus experiencias. Soy Marbella Amador Cruz y tengo una maestría en Ingeniería en Producción Más Limpia. Estoy en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Le imparto clases a los futuros ingenieros en tecnología ambiental. Para Marbella, especialista en el tema, el costo de la industria es algo en lo que estamos todos inmersos como sociedad, pues el impacto que proviene de los procesos que ofrecen bienes y servicios a la comunidad en un ciclo de oferta y demanda hacen que sean excesivos. A su vez, estos procesos se transforman en impactos ecológicos que necesitan repararse. Marbella nos explica una manera de hacerlo. La industria limpia es una estrategia de aplicación continua que se encarga justamente de la prevención. Generalmente nosotros aplicamos tecnología al final del tubo, entonces se crean muchas tecnologías para el agua, para residuos, para tratamiento de suelos. Producción Más Limpia se encarga de la prevención. El término al final del tubo lo podemos entender como la parte final en la industria cuando se ha generado el daño ambiental. La producción limpia busca prevenir esa contaminación antes de que inicie el proceso, pero ¿todas las industrias pueden hacerlo? Definitivamente cualquier industria podría implementar estas estrategias. Se recomienda que Producción Más Limpia se aplique junto con un sistema de gestión ambiental, como por ejemplo la ISO 14001, para que se apoye la mejora continua y entonces se puedan ver los beneficios ambientales, pero también beneficios económicos, y de esta manera aumente la competitividad empresarial. Marbella nos compartió que las acciones que envuelven a la industria limpia crean tecnología ambiental, junto con normas y certificaciones como la ISO 14001, la cual asegura que el proceso de las empresas productoras sea limpio. Este tipo de certificaciones provienen de una evaluación de la misma empresa o industria mediante un sistema de gestión ambiental, que después es auditada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Continuando con la charla, nos detalla
¿Cómo es que se lleva a cabo esta producción limpia? Bueno, en producción más limpia se siguen 5 fases. La primera de ellas es de planeación y organización, en donde pues se garantiza que la gerencia o los directivos efectivamente están convencidos de que cambiando sus procesos o de hecho actitudes podrían eficientar procesos y también reducir contaminación. Entonces, bueno, ya que pasa esta fase de planeación, pues entonces sigue otra que se llama evaluación preliminar, que no es más que un diagnóstico, es decir, se ve el proceso productivo, se estudia, se analiza, se ven entradas, se ven salidas, entradas de insumos y salidas pues de producto, pero también de contaminantes. Posteriormente, se pasa a la tercera fase de evaluación. Y es en donde a partir de las áreas de oportunidad detectadas, pues se empiezan a plantear posibles soluciones. Posteriormente, pues bueno, ya tenemos una fase de evaluación, de estudios de factibilidad, es decir, empiezo a revisar todas mis posibles soluciones y evaluar los aspectos técnicos, ambientales, económicos y hasta sociales, ¿no? Y entonces a partir de eso digo, bueno, la mejor opción es esta. Y finalmente... Y bueno, ahora sí ya la última fase, que es la de implementación, y en donde además también se tiene que ver pues que se aplique de forma continua y que se pueda monitorear para pues evaluar la eficiencia, ¿no?, de toda esta implementación de opciones de producción más limpia. Escuchando sobre las certificaciones, nos despertó una duda sobre otra reglamentación denominada RENE, que es el Registro Nacional de Emisiones, que depende del tamaño de la empresa. Es decir, si una empresa es grande, se deduce que su impacto será mayor, mientras que una microempresa tendrá menor impacto. La encargada de analizar las emisiones e identificar las posibles oportunidades de reducción de las mismas es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que quizá podría no ser tan severa con las empresas pequeñas al asumir que sus emisiones de dióxido de carbono son mínimas. Al respecto, nuestra invitada nos aclara que, a pesar de no ser obligatorio el registro para las empresas de menor escala, eso no impide que el proceso de industria limpia se lleve a cabo, pues este es un proceso de certificación distinto que profundiza sobre todo el ciclo de producción de contaminantes. El tema de contaminación industrial debería ser una responsabilidad de sentido común de las mismas empresas, pues en esta batalla ambiental nadie tiene escapatoria. Como mencionábamos, el sentido común de las empresas es determinante en la producción limpia, ya que más allá de propietarios, también son humanos que se verán afectados tarde o temprano por este tipo de residuos contaminantes que generan de manera industrial. Sin importar los avances que existen en la actualidad para la mejora de estos procesos, no podemos olvidar que las descargas químicas industriales son responsables de millones de muertes en todo el mundo. Y la cultura tiene también un peso importante. Sí, bueno, todas las acciones que vayan encaminadas a la reducción de contaminantes tienen que ver mucho con el sentido común. Hay acciones que son muy pequeñas y que a lo mejor las personas piensan que son insignificantes, pero la verdad es que no. Inclusive hasta el más mínimo detalle cuenta. El apagar los focos cuando no estamos en una habitación, el ahorrar agua, ese tipo de acciones al final de cuentas se convierten en hábitos y a la larga sí representan una disminución en la producción de ciertos contaminantes. Entonces, producción más limpia está muy ligado a eso, ¿no? A la prevención, pero también mucho al sentido común. En este caso, pues bueno, claro, se enfocan en las empresas, pero pues aplica para todo. Son pequeñas acciones, pero que en la vida cotidiana representan un gran paso para remediar este colapso ambiental que tanto el sector industrial como la humanidad en general hemos ocasionado a través de la historia. Hablando de esta acción por parte de la industria, nos platica sobre las experiencias que ha tenido con este tipo de empresas que tienen coherencia en la filosofía ecológica que profesan. Aquí en México, por ejemplo, está el Centro Mexicano de Producción Más Limpia, que es una escuela que está vinculada con el Instituto
Instituto Politécnico Nacional, y son los que se encargan de difundir esta metodología, pero también aplicarla. Y entonces tienen muchísimos sectores con los que han trabajado y han implementado pues esta metodología. Como mencionamos al inicio de este podcast, además de profundizar sobre la producción limpia, existe otro tema que queremos explorar, el de la industria agrícola, y cómo ésta puede afectar con sus residuos químicos. Por ello, y para una explicación más detallada, contactamos a un especialista. Mi nombre es Juan Carlos Guzmán Salas, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente nos desempeñamos en el Departamento de Fitotecnia como profesor de tiempo completo. Retomando las certificaciones ecológicas de las que hablamos con Marbella, quisimos profundizar ahora en las certificaciones en alimentos. Valida una producción ya sea de producción agrícola, pecuaria o agroindustrial, donde ninguno de los insumos que se utiliza tienen riesgo para la salud. Estoy hablando de sustancias que están prohibidas para aplicarlas ya sea en la agricultura, en la ganadería o en la agroindustria. ¿Y qué garantía ofrecen estas certificaciones? Garantiza al consumidor que ese producto ha sido producido bajo normas o bien leyes nacionales de producción orgánica que están normadas a nivel de gobiernos o a nivel de países, sobre todo desarrollados, que tienen ya definido qué productos están prohibidos. Sobre todo, hablamos de agricultura orgánica, se prohíbe el total de agroquímicos, de cualquier tipo. Fertilizantes químicos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, incluso dentro de lo que corresponde a agricultura orgánica, no están permitidos los organismos modificados genéticamente o comúnmente llamados transgénicos. Eso por ley no deben de estar en el proceso productivo. Juan Carlos nos explica sobre el sello que acompaña estas certificaciones, el cual cuenta con una leyenda que dice México Orgánico, autorizado a nivel nacional por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER. Pensando sobre estas certificaciones, podemos notar el grado de importancia que el sector agrícola conlleva, pues no solo repercute en el ambiente, sino también en nuestros alimentos. La justificación del uso de productos sintéticos, que aparte son nocivos para el ambiente y la salud, pues bajo ese argumento de que si no se utilizan, pues no se van a poder producir los alimentos necesarios. En realidad sí se pueden, solo que hay una inequitativa distribución de estos alimentos que tenemos. Y ante ello, entiendo, es necesario que se conozca formas no dañinas para producir alimentos. Al comenzar este episodio, recordábamos un movimiento creado hace mucho tiempo que vaticinaba una terrible situación, ante lo cual se empezaron a buscar posibles soluciones. El mito de que vamos a caer en una hambruna por este crecimiento poblacional y se requiere hacer de manera acelerada alimentos con altos rendimientos, pues este mito ha sido desde la época de los 60s, que empieza la revolución verde a través del uso de fertilizantes, semillas mejoradas, agroquímicos, maquinarias, sistemas de riego, que no todo de eso es inadecuado. Es rescatable los sistemas de riego, la maquinaria, las variedades de cruza simple como híbridos, pero no transgénicos. Para lograr el objetivo, se buscó un incremento de productividad agraria apoyada por prestigiosos apellidos como Ford y Rockefeller. La denominada Revolución Verde trajo consigo ventajas en procesos agrícolas. Sin embargo, según muchos expertos en el tema, son más las desventajas. Una de las más importantes es el daño ambiental, pues se usaba gran cantidad de energía en sistemas de irrigación,
así como el uso de combustible para maquinaria y también la aplicación de fertilizantes y pesticidas con base en petróleo para combatir las plagas. En la actualidad, esos residuos orgánicos perjudiciales para la salud siguen cobrando factura, pues su uso no ha parado, pero también existe una incongruencia en el tema en el ámbito mundial. En relación al uso de cualquier agroquímico o sustancia sintética, cuando hablo de sustancia sintética es que no existe de forma natural, está prohibido en la producción orgánica, ya sea en producción o proceso. Y justamente una cuestión que también nos salta en una incongruencia es que muchos países ya tienen no solo prohibido, sino por ley ya están cancelados en uso de los países, sobre todo desarrollados. Hablamos de Norteamérica, Europa principalmente. Ellos son los productores de estos agroinsumos. Y aquí es en donde salta la contradicción, debido a que tienen prohibido aplicarlos en Francia, en Alemania, España, etc. Sin embargo, al producirlos ellos, lo envían a lugares o países donde no tienen restricciones legales. ¿Qué implica esto? Que bueno, que nuestra población de América, Asia y África, países tercermundistas, al no tener legislado restricciones de este tipo, son el mercado común de estos productos prohibidos en los países desarrollados. Entonces este ciclo, además de incongruente, saca provecho de los países en vías de desarrollo para vender estas sustancias sintéticas, pero no lo permite en sus propios territorios. La gravedad de esta situación es preocupante, así que Juan Carlos nos habla de la función de la agricultura orgánica y sus implicaciones. Y justamente es ahí donde entra la agricultura orgánica para garantizar que estos alimentos no van a llevar ningún residuo o trazas de algún tipo de estas sustancias tóxicas, y que incluso quien promovió la certificación orgánica fueron los países desarrollados, como una manera de garantizar que estos alimentos que les llegan a sus países realmente se garantiza que estén libres de cualquier sustancia química, ¿no? Entonces, aunque haya una lista de productos químicos permitidos a nivel de incluso de México, muchos de ellos están prohibidos en los países desarrollados. Eso es una situación de previsión de salud a nivel de las naciones, y que es más evidente que están ya autorizados su prohibición en estos países altamente desarrollados. El problema es que como resultado de estos procesos se da la alteración a productos que forman parte de la canasta básica y además se generan otros impactos. Escuchemos a qué grado ha llegado esas consecuencias. Países como Dinamarca, Suiza, Alemania, que son los principales productores de estos agroquímicos, sus investigadores han encontrado algún efecto dañino a su salud. Se contaminan mantos freáticos, se daña la fauna silvestre, pájaros, en este caso mamíferos, y se rompe el equilibrio de la naturaleza. Y si dudamos de la gravedad de estas sustancias para la humanidad, conozcamos cómo la contaminación por el potente plaguicida conocido como DDT ha cobrado factura. El DDT es un ejemplo. Lo podemos encontrar en las partes de residuos de animales mamíferos en Alaska, donde nunca se han aplicado un tipo de agroquímico. Podemos encontrar también efectos de un exceso de fertilizantes que nos está afectando directamente en las costas de lo que es el Caribe, ¿sí? A través del sargazo, por un exceso de nitrógeno que viene desde las sustancias de nitrógeno aplicados en la Amazonia, en Brasil. Podemos encontrar residuos tóxicos en las grandes profundidades de los mantos freáticos, que se saca agua potable para consumo humano. El impacto es muy grave y es muy costoso ambientalmente y socialmente. La salud de mucha gente se ha visto mermada, y hay estudios muy serios
donde encontramos residuos de muchos agroquímicos en las orinas de los niños, en el DDT que ya viene en los bebés que son heredados a través de las madres que han acumulado en sus grasas este tipo de sustancias tóxicas. Sin duda, es un daño excesivo en la población, pero por lo que podemos darnos cuenta, la generación de riqueza económica prevalece más que la protección al ambiente y a la salud, que deberían ser una prioridad. La cruel realidad nos muestra que México es uno de esos países que se ven afectados con estos agroquímicos, por lo que para cerrar esta charla, Juan Carlos nos da un punto de vista sobre qué podemos hacer para mejorar el consumo de productos alimenticios a nivel nacional. Yo pensaría que tendremos como país que ir hacia una producción sana por el bien y la salud de los mexicanos. Y no necesariamente pensar y apostar que todos estos productos orgánicos tienen que ser muy caros y acercarnos a aquellos productores que hacen una producción limpia, pero no tienen para pagar una certificación orgánica. Difícilmente les van a poder presentar un certificado por los altos costos que implica, excepto que sean productores organizados y ya hayan logrado tener una certificación colectiva. Finalmente, Juan Carlos nos menciona algo muy importante sobre los productores nacionales. Personalmente pienso que la salud es algo muy serio que hay que tomar en cuenta. Es lo que la decisión diaria que hacemos, qué comer, y hay que saber el origen de lo que comemos. Y a veces nos queda mucho la idea de que si está más procesado, si tiene mucho más presentación, e incluso si ya viene con alguna marca, incluso hasta internacional, creemos que es mejor. Cuando muchos de los productos sanos están a la mano en algunas regiones o comunidades con pequeños productores. Agradecemos la colaboración de la maestra Marbella Amador Cruz y del maestro Juan Carlos Guzmán Salas para la realización de este episodio. Gracias también a Alejandro Joseph por la coordinación general, Karina Elian en el guión, Roberto Portillo en los controles técnicos, Marcela Montiel y Alisa Rodríguez en la producción y su servidor, Omar Rojas García. Gracias a estas dos voces expertas, tanto de la industria limpia como en la producción agrícola, sabemos un poco más sobre el cuidado que las empresas deben tener y las certificaciones que garantizan que dejen de contaminar para así evitar aniquilar la biodiversidad. Es simple, sin naturaleza no podría existir absolutamente nada. Prueba de ello son los polinizadores, muchos de los cuales están en proceso de extinción, tema del que hablaremos en nuestro siguiente episodio. Así que no se lo pierdan. O sea, económicamente, comercialmente, es la que más deja. Y no nos hemos preocupado de nuestras meliponas, de nuestras trigonas, de nuestros abejorros, que también son polinizadores. Pero en el caso de la polinización, ¿por qué se le considera un servicio ecosistémico? El término de servicios ecosistémicos y de las aportaciones es una visión muy antropocéntrica. Pensar que todo está a nuestro servicio. Toman la foto de un supermercado y después quitan las especies que no estarían si no hubiera polinizadores y el supermercado pues queda a la mitad o menos de la mitad en la sección de frutas y verduras. La mariposa monarca, que también es un polinizador y que también ha disminuido en las últimas 2 décadas paulatinamente. Hemos transformado el hábitat, lo hemos contaminado, sobreexplotamos a muchas especies, hemos introducido diferentes tipos de especies en otros hábitats y el cambio climático lo vivimos todos los días. ¿Hay alguna manera de evitar la desaparición de los polinizadores? Verde será. Alternativas para un mañana hoy. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.